Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias sociales. Un gusto poder compartir con ustedes y a esta última clase correspondientes a la unidad número uno. Les recuerdo que al final de esta semana, la próxima, ustedes ya tienen la evaluación correspondientes a esta primera actividad, esta primera unidad. Así es que por favor sigan estudiando. Son 5 preguntitas que van a estar cargadas a su test y obviamente son obviamente 100% sacadas del material de apoyo, de los 4 materiales de apoyo que ustedes han tenido durante esta primera unidad. Señores y señores, bienvenidos. En pocos instantes iniciamos con el desarrollo de la clase correspondientes a esta última semana de actividades de la unidad número uno. Bienvenidos. Buenas noches, dicen. Buenas noches, Lisa, compañero, buenas noches. Buenas noches, Buenas noches Licen. con todos. ¿Cómo están, compañeritos? Un gusto poderles escuchar. Bienvenidos al desarrollo de las actividades. Vamos a iniciar con las actividades correspondientes a esta semana y vamos a ver, como es de costumbre, vamos a iniciar presentándoles el documento correspondientes a la tarea. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Estamos ya con la segunda tarea y última de esta unidad, la cual ustedes tienen que desarrollar. Vamos a ir viendo. En pantalla ustedes pueden observar este documento que corresponde al formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número uno, Independencia y Libertad. Son dos temas que tienen correlación, pero al mismo tiempo son totalmente diferentes y ya vamos a ver el por qué. Estamos en el subtema número 4 con el tema la independencia latinoamericana. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la siguiente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad uno, tema número 4, para poder desarrollar la presente actividad. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario, quiere decir que pueden consultar sobre el tema. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Ya saben, solo lo remarcado de amarillo es lo que corresponde a tarea. Y dice desarrollar la siguiente actividad. Realiza el siguiente cuadro comparativo sobre la independencia y la libertad. Mínimo 6 comparaciones. Tienen que hacer un cuadro comparativo en el cual obviamente ustedes van desarrollando, van viendo las diferentes características en función de la independencia y la libertad. Eso tienen que hacer. Son prácticamente mínimo 6 comparaciones que tienen que hacer ustedes entre independencia y libertad. Eso es el único trabajo que ustedes tienen que hacer para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ya saben, es obligatorio, ya saben cómo es lo que tienen que hacer en la parte superior y posteriormente, una vez que han concluido con esto en la parte superior de su hojita, a continuación proceden al desarrollo del contenido de su tarea. En relación del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número uno con el tema la independencia latinoamericana, correspondientes a la semana 4 de fecha 23 de febrero del 2026. Esa tarea permite entregas justamente desde el 23 de febrero. La fecha límite de entrega es el 28 de febrero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de marzo. Entonces, ustedes ya saben los espacios que ustedes tienen de tiempo para presentar esta actividad. Les deseo suerte en esta segunda actividad con la cual damos por concluido todo lo que corresponde a la unidad número uno. Deben estar atentos revisando periódicamente su plataforma virtual porque en el transcurso de estos días ya se irá cargando el material correspondiente para la unidad número 2. Y obviamente ustedes ya saben, a partir de la próxima semana nosotros iniciaremos con el trabajo de lo que es la unidad número 2, es que igual van a tener cuatro semanas de actividades y dentro de esas 4 semanas de actividades, dos van a tener tarea. Y eso es todo. En la misma estructura, en la misma determinación como lo hemos venido trabajando en esta primera unidad. No cambia absolutamente nada. Una vez que se les ha proporcionado toda la información pertinente en función de las actividades, obviamente las recomendaciones que ustedes tienen, vamos a iniciar con el desglose y el desarrollo del tema correspondientes a esta hora de clase, que es la independencia y la libertad. Un tema bastante polémico, bastante determinante,
que muchas veces nosotros o solemos confundir o tenemos la creencia que tienen el mismo significado. Vamos a ver, vamos a ver cuáles son estas dos determinaciones. La independencia latinoamericana, que en los países continentales se logró tras 15 años de avatares y batallas, no es solo un proceso del pasado, con unos héroes muy importantes, sí, pero ya muertos. La independencia y la libertad son realidades que debemos conquistar todos los días. Por un lado, tenemos que recordar el pasado con respeto, pues fueron decenas de miles de muertos de lado y lado, familias destruidas, territorios devastados. Los próceres de la independencia sabían que corrían riesgos, sin embargo, dieron los pasos que consideraron necesarios hasta la entrega de su propia vida con valentía para entregarnos la independencia que hoy tenemos. ¿A qué referimos con la independencia? Liberarnos de lo que era estar bajo el dominio español. Pero esa lucha por la libertad y la justicia aún está inacabada. Se ha obtenido en América no la independencia, sino un armisticio de la guerra que se había, por así decirlo. Decía al terminar la contienda Simón Rodríguez, maestro del libertador Simón Bolívar. Con ello quería decir que todavía faltaba mucho para la verdadera libertad. Cierto que no hay que pedirle a la independencia lo que no se buscaba. Y a Bolívar en la Carta de Jamaica dijo y predijo el futuro en la lucha emprendida y de las ideas que la acompañaban: independencia americana, derechos del hombre, gobierno democrático, equilibrio de los poderes, leyes a favor de la libertad, congresos y sobre todo constituciones. Pero no dice que todo se obtendría de una sola vez. En efecto, el cambio social, la igualdad de todos ante la ley, la equidad, el desarrollo, los derechos humanos son objetivos que los pueblos latinoamericanos irán buscando y que a los que se irán acercando con el paso del tiempo. Y justamente así lo hemos hecho. Ustedes verán que la primera constitución de 1830 obviamente es muy diferente a la constitución del 2008 que fue reformada en Montecristi. Y si nosotros analizamos los derechos establecidos en la primera constitución, nosotros vemos que los derechos son totalmente reducidos. Pues nosotros, ¿qué es lo que hicimos con las guerras de independencia? Y bien es cierto, nos liberamos de los españoles, pero les dimos ese poder porque a los criollos, que eran parte de los españoles mismos. Y ellos obviamente, ¿qué es lo que querían? Eran buscar, continuar con ese modelo de terratenientes y mantuvieron por algunas décadas todavía todos los procesos de esclavitud. Pese a que en la actualidad todavía tenemos un modelo de esclavitud moderna, en la cual obviamente hoy se ha cambiado determinados preceptos y conceptos. De cierta manera, grupos oligárquicos buscan la opresión de las personas que menos tienen, aprovecharse de sus necesidades, aprovecharse de la falta de recursos para abusar en relación a las actividades laborales. Es una forma de opresión, es una forma obviamente de que nuestros pueblos, de que nuestros ciudadanos no tienen la libertad todavía como obviamente se pensaba en un determinado momento. Pero obviamente con las reformas que ha tenido nuestra Constitución, poco a poco nosotros hemos ido estructurando una serie de derechos adquiridos, los cuales de cierta manera obviamente nos van dando un poco de libertad en cuanto a la aplicación de derechos y libertades que debemos tener en nuestro país. Muchas de las estructuras socioeconómicas coloniales sobrevivieron largo tiempo después de la independencia y solo se superaron por el tenaz esfuerzo de los pueblos. Pero ello no es razón para minimizar la independencia. Al contrario, debemos valorarla en toda su dimensión, pues fue el primer paso a la conformación de estados nacionales y por ende parte de la lucha por construir la justicia social y el bienestar, el famoso summa causa, el buen vivir, al que todos aspiramos.
La otra lucha inacabada es la de la unidad, que obviamente era un gran ideal al formar el mega estado que después de las luchas de independencia era este gran ideal de la Gran Colombia. Este fue el ideal de la unidad, que obviamente debíamos tener todos los pueblos latinoamericanos, pero que no se dio. A lo largo de estos 2 siglos ha habido amargas experiencias de aislamiento, de división, incluso de guerras, pocas felizmente, entre los propios hermanos países de América Latina. La América independiente y unida que soñó Bolívar no es una realidad, aunque nadie ha renunciado al sueño americano, o de América Latina es la única comunidad natural de naciones que existe realmente en el mundo, pues sus países, todos los que estamos integrados en la comunidad latinoamericana, compartimos costumbres, lenguas y creencias comunes. Pero paradójicamente, cuando hay o hoy la globalización apuesta por formas supranacionales de organización política y jurídica, por mercados comunes y por la disolución de las fronteras, pareceríamos estar aún lejos de superar nuestro tradicional aislamiento y las gravísimas diferencias entre regiones, los famosos nacionalismos obviamente que nos mantienen aislados y alejados, no nos permiten unirnos, como es el caso de los Estados Unidos, como es el caso de los Estados Unidos mexicanos, como es el caso de la Unión Europea, que son ejemplos en cuanto a la unión de países. Los países de Iberoamérica parecen haber transitado un camino diferente al soñado por Bolívar, en aras de la construcción de estados nacionales encerrados en sí mismos. Aún nos falta verdadera decisión para integrar la enorme extensión territorial de nuestro continente, su gran población, que sería no solo uno de los más grandes mercados del mundo, sino uno de los espacios más fértiles para la creación cultural, la tolerancia y la estética que pudiera haber existido en toda la historia. Los esfuerzos en marcha, algunos más amplios como la Unión Sudamericana de Naciones, la UNASUR, otros más restringidos como el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones, la Alternativa Bolivariana de las Américas, deben profundizar el espíritu de unidad y colaboración como la mejor herramienta para el desarrollo de una cultura verdaderamente humana y también justa. Sin duda, la América que soñaba y que quería Simón Bolívar. Eso en cuanto a las determinaciones de lo que es. Pero vamos a ir analizando un poco más estas dos tendencias a continuación y vamos a ver desde el punto de vista semántico qué es la independencia y qué es la libertad, esto en nuestra segunda hora de clases. Vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos fundamentales y vamos a arrancar con este precepto, este tema de independencia que tiene diferentes contextos. Hay que tener mucho cuidado en cuanto a su utilización, pues obviamente este tema tiene connotaciones variadas dependiendo el modo de uso que le vayamos a dar. Y vamos a hablar justamente de la independencia. Pero, ¿qué es independencia? Vamos a ver con la conceptualización dentro de este punto de vista, ¿qué es la independencia? La independencia es la capacidad de obrar de manera autónoma, es decir, de tomar decisiones por cuenta propia y actuar libremente, sin depender del control o la tutela de otros. Con este sentido se aplica tanto a personas y organizaciones como a naciones y también a estados pues tiene esta connotación. Etimológicamente, el término independencia está compuesto por las voces latinas in, que significa sin, y dependere, que significa colgar o estar bajo la voluntad de, por lo que significa literalmente sin dependencia o no sujeto a la voluntad de otro. En general se trata de un término con connotaciones positivas y según su uso puede hacer referencia a aspectos tan diferentes como la vida personal, la política y también la económica dentro de estos aspectos. En cuanto a los puntos claves de este tema, la independencia es la capacidad de actuar de manera autónoma sin depender de la tutela de nadie. La independencia personal es la autonomía de un individuo para tomar sus propias decisiones y asumir la responsabilidad de todos sus actos.
La independencia psicológica o emocional es la capacidad de tener un proyecto de vida y mantener lazos afectivos sin depender totalmente de otras personas. La independencia política es la condición de un Estado o de los estados soberanos que no están sometidos a otros países, que es lo que nos interesa, pero igual todos estos conceptos, todas esas connotaciones de independencia son válidas para que ustedes vayan generando un razonamiento crítico en cuanto a su aplicación. La independencia política es la condición de los estados soberanos que no están sometidos a otros países. Y por último, la independencia económica es la solvencia personal de un individuo o la capacidad de un país de producir y comercializar sin subordinarse a los intereses de otras naciones. Lo que ustedes pueden ver las diferentes connotaciones que tiene la independencia dependiendo la utilidad que vayamos a darle. Cuando hablamos en este sentido, vamos a hablar de independencia personal. En psicología y desarrollo personal se llama independencia el grado de autonomía de los individuos. Esto es su capacidad para tomar sus propias decisiones, emprender sus propios proyectos y en general decidir sobre su propia vida sin depender de la supervisión de otras personas. La independencia se va alcanzando a lo largo de la vida, pues todos los seres humanos nacen en un estado de dependencia, tanto física como emocional, de sus padres. Son ellos u otros adultos quienes en edad más temprana le dan de comer, lo visten, los llevan al colegio y otras actividades. A medida que el sujeto o el niño crece, va adquiriendo autonomía y tomando poco a poco sus propias decisiones hasta alcanzar la vida adulta y hacerse totalmente responsable de todos sus actos. Es un tema bastante importante. Los primeros indicios claros de independencia personal se dan en la adolescencia cuando se manifiestan una avidez de tomar decisiones propias, incluso antes de tener la capacidad para reflexionar profundamente sobre ellas. Al iniciar la vida adulta, el individuo suele tomar definitivamente el mando de su vida y hacerse responsable de sus decisiones y de su propio bienestar. En cuanto a la independencia psicológica y emocional, la independencia personal suele ir acompañada de la independencia psicológica o emocional. Una persona psicológicamente independiente mantiene sus lazos afectivos con su familia, sus amigos o su pareja, pero es capaz de planificar su vida y desenvolverse para cumplir sus metas u objetivos sin necesidad de contar con alguien que le guíe o le tutele, que le diga qué es lo correcto o lo incorrecto o que satisfaga todas sus necesidades emocionales. Ese aspecto es considerado fundamental para que el individuo adulto ejerza su libertad personal, emocional y existencial y asuma las responsabilidades que implica la vida en sociedad. Entonces ahí vamos viendo cómo vamos analizando desde lo más pequeño, desde el individuo, y vamos a ir hasta la parte del Estado, hasta la parte grande, hasta la parte política en relación a la independencia. En cuanto a la independencia política, justamente la independencia política es la condición de completa libertad y autonomía de que caracteriza a los estados soberanos. Un país es independiente cuando tiene la soberanía sobre su territorio y no depende políticamente de otros países, pues sus actividades sociales, económicas y políticas se enmarcan en su propia legislación y están sometidas a sus propias autoridades. Por lo tanto, la independencia política incluye el control territorial mediante las Fuerzas Armadas, la administración soberana de gobierno, la justicia y la burocracia y el poder de decisión respecto a la firma o no de tratados internacionales. Así como los estados soberanos se caracterizan por la independencia política, las colonias constituyen el ejemplo más claro de naciones no independientes. Se trata de regiones y poblaciones sometidas al control de una metrópoli extranjera que dicta sus leyes, nombra a sus autoridades o gobernantes y toma distintas decisiones que incluyen en las pautas culturales y la economía local, generalmente para favorecer al centro del poder colonial. Es lo que sucedía, por ejemplo, en la época de la colonia. Todas las autoridades, todas eran puestas desde España, de acuerdo al criterio del rey de España. Las políticas económicas eran tomadas de acuerdo a los intereses económicos de España y así sucesivamente. Pero con el proceso de libertad, obviamente nos independizamos. Generó la independencia que hoy tenemos como Estado.
De hecho, muchas naciones independientes en la actualidad adquieren su soberanía a través de guerras de independencia libradas en contra de los imperios coloniales europeos. Por ejemplo, los estados hispanoamericanos se independizaron de España luego de una serie de guerras independentistas iniciadas entre los años 1809 a 1810. Esto en cuanto a este tipo de independencia política. Cuando hablamos de independencia económica, también tiene que ver mucho con los estados. El término independencia económica es empleado en diversos sentidos que depende del contexto. Uno de sus usos más comunes es el de que hace referencia a la solvencia económica de una persona, es decir, a la capacidad de un individuo de afrontar sus gastos, pagar sus deudas y satisfacer todas sus necesidades sin depender de la ayuda económica de otra persona. En este sentido, forma parte de los requisitos para una vida independiente, es decir, para una vida adulta económica. Por otro lado, en el contexto de la política, la producción y las relaciones internacionales de la independencia económica se refiere a la situación de los países que tienen un alto o medio nivel de desarrollo productivo que les permite ser relativamente autosuficientes y abrirse al comercio con el resto del mundo en una posición más o menos beneficiosa. Este uso del término es frecuente en algunos modelos económicos como el desarrollismo. Desde su perspectiva, la nación es un sistema económico que debe ser capaz de autoabastecerse y depender lo menos posible del comercio con el extranjero, para así negociar con las demás naciones desde una posición de igualdad y no de desigualdad. Y por último, este tipo de independencia es muy común en naciones que fueron colonias europeas, como los países de América Latina, ya que su independencia política no siempre fue acompañada de una auténtica independencia económica. En efecto, en muchos casos estos países conservaron el modelo productivo dependiente de la exportación de materias primas y la importación de productos terminados o elaborados, lo que les mantuvo en una posición subordinada respecto a las grandes potencias industriales y también comerciales. Esto en cuanto a este término de independencia, como podemos ver en los contextos que nosotros hemos ido analizando. Ahora, luego que hemos visto y hemos analizado el contexto de independencia, ahora vamos a hablar el siguiente concepto que tenemos. Vamos a hablar sobre la libertad. Vamos a hablar sobre qué es la libertad. Entonces, vamos a ir hablando y vamos a ir determinando en la siguiente y última hora o últimos minutos que tenemos de clases, vamos a ir viendo qué es la libertad. Vamos a ver, igual desde los siguientes puntos de vista, vamos a ir analizando y cubriendo cada uno de ellos. Vamos a ver qué es la libertad. La libertad es la capacidad de una persona para actuar según su propia voluntad. Se trata de uno de los valores más trascendentales del ser humano. La palabra libertad proviene del latín libertas y significa condición del que es libre. Esto es el estado o situación de la persona que no es esclava ni prisionera y tiene la posición o la posibilidad de tomar decisiones y realizar cualquier acción que desee sin estar determinada por una circunstancia externa. Entonces, ustedes vamos a ver si analizamos estos términos. Obviamente vamos a ver que tienen un contexto casi parecido, pero vamos a ver más adelante cuáles son sus diferencias. Ser libre significa poder elegir y actuar de acuerdo con las propias creencias, valores y deseos. Por ejemplo, cuando un niño llega al parque, tiene la libertad de elegir a qué juego subirse, o si jugar con otros niños o también jugar solo. En este contexto, la libertad le permite tomar decisiones sobre cómo quiere disfrutar de su tiempo libre o tiempo en el parque. Sin embargo, es importante recordar que la libertad conlleva responsabilidades. Ser libre no significa hacer lo que queramos sin tener en cuenta las consecuencias. También implica actuar de manera consciente y respetuosa hacia los demás, reconociendo sus derechos y su dignidad. Por ejemplo, el niño que va al parque tiene la libertad de jugar de la forma que desee siempre y cuando respete las reglas y el espacio de los demás. Ustedes no sé si habrán escuchado justamente basándonos en esta determinación, hay un precepto jurídico que dice y que resta lo siguiente, que obviamente
Nuestros derechos terminan cuando empiezan los derechos de los demás. Eso quiere decir que nosotros gozamos de derechos, pero nuestros derechos no están por encima del derecho de las otras personas. Ustedes como compañeros tienen sus propios derechos, yo tengo mis derechos, pero mis derechos terminan cuando empiezan los derechos de cada uno de ustedes. Es una de las características fundamentales de estos temas. Vamos a ver en cuanto a las características de la libertad. Las características que podemos mencionar en relación a la libertad, podemos mencionar las siguientes. Primero, la autonomía y la autodeterminación. La libertad implica la capacidad de tomar decisiones conscientes y actuar según nuestras propias convicciones. Ausencia de imposiciones externas. La libertad significa no estar controlado por fuerzas externas o restricciones injustas que limiten la capacidad de actuar según actuar según nuestras propias convicciones. En cuanto a la ausencia de imposiciones externas, como les había dicho, la libertad significa no estar controlado por fuerzas externas o restricciones injustas que limiten la capacidad de actuar según la propia voluntad. Responsabilidad personal y respeto a los otros. La libertad implica asumir las consecuencias de nuestras acciones y decisiones que se tomen. Y es reconocer que la propia libertad no debe inferir con la libertad de los demás. La oposición de coacción. La libertad se opone a los sistemas de opresión como la esclavitud, la manipulación y la amenaza. Y por último, el derecho humano. La libertad es un derecho fundamental que forma la base de la dignidad humana y debe estar respaldada por leyes y normas sociales que garanticen la protección de las personas contra la opresión y la injusticia. Esto en cuanto a las características que tiene la libertad. Vamos a ver a continuación y como parte final dentro del desarrollo de la presente clase, vamos a hablar sobre la libertad como valor. La libertad es un valor fundamental que se vincula con la capacidad de las personas para expresar sus ideas y perseguir sus metas sin restricción injusta. Su valor radica en brindar la oportunidad de explorar, aprender y crecer para alcanzar al máximo potencial de la vida. Al mismo tiempo, la libertad fomenta otros valores tales como la diversidad, la tolerancia, la convivencia social, en tanto guía las acciones humanas al diálogo. En ese sentido, el sistema democrático es el que protege la libertad de las personas. Esto como temas fundamentales dentro de este tema. Vamos a ver a continuación los tipos de libertad que existen. Según el ámbito donde se ejerza la libertad, puede significar los siguientes puntos. Primero, la libertad de expresión o de pensamiento es una de las libertades fundamentales. Es el derecho que permite a las personas expresar sus ideas y opiniones sin miedo a represalias. Es esencial tanto para la diversidad intelectual y el desarrollo personal como para la democracia, dado que fomenta el intercambio abierto de ideas y participación ciudadana. La libertad de culto fundamental es el derecho que garantiza a las personas la libertad de profesar y practicar cualquier religión, creencia o sistema de valores, así como el cambiar de religión o de no tener ninguna. Eso implica que los gobiernos y otras instituciones no pueden imponer una religión específica ni discriminar por motivos religiosos a personas o grupos de personas. La libertad de prensa es el derecho que garantiza a los medios de comunicación y a los periodistas la libertad para investigar, informar y expresar opiniones sin interferencias o censuras por parte de las autoridades. Implica el acceso a la información, la protección de las fuentes y la capacidad de publicar noticias y opiniones de manera independiente, lo que contribuye a la transparencia y al sistema democrático en general. La libertad de elección es el derecho fundamental que permite a las personas tomar decisiones autónomas sobre diversos aspectos de su vida, como la educación, el empleo, la religión, el estilo de vida, las relaciones personales y políticas, entre otros aspectos. Este principio es esencial para la autonomía individual y para perseguir los deseos propios. En cuanto a la libertad de asociación, es una de las características fundamentales.
¿Quién no está, por ejemplo, inmerso, por ejemplo, en una directiva de barrio, en una directiva de una escuelita y así sucesivamente? Esa es la libertad de asociación. La libertad de asociación es el derecho que permite a las personas unirse y formar o participar en organizaciones, ya sea con fines políticos, sociales, culturales, religiosos u otros, sin interferencia de las autoridades. Esto incluye la capacidad de reunirse pacíficamente, expresar opiniones y trabajar en conjunto para perseguir intereses comunes, lo que es esencial para la participación ciudadana, la diversidad y el pluralismo en una sociedad totalmente democrática. Tenemos la libertad de circulación y de tránsito, es el derecho fundamental que garantiza a las personas la posibilidad de moverse libremente dentro de un país, salir y regresar a este, teniendo en cuenta los canales regulares y legales. Es esencial para la autonomía personal de participación de la sociedad, de la vida social y también la económica. Esas son las características en cuanto a la circulación y tránsito. La libertad económica es el derecho que garantiza a las personas y empresas la capacidad de tomar decisiones económicas de manera autónoma, incluye la libertad para producir, intercambiar, consumir y poseer bienes y servicios según su propia preferencia. La libertad financiera es el derecho de una persona a tomar decisiones financieras de manera autónoma y alcanzar sus metas económicas. Implica tener control sobre los propios ingresos, gastos, ahorros e inversiones, así como la capacidad de generar ingresos pasivos y mantener un nivel de vida deseado sin depender completamente de un empleo tradicional. Y por último tenemos la libertad digital, tenemos la libertad sexual, la libertad absoluta en cuanto a estas determinaciones. Lamentablemente por situaciones de tiempo se queda un poco de material que es importante que revisemos. En las próximas clases, ojalá se pueda, iremos topando todos esos temas en relación a la libertad que ustedes pueden observar en relación a la libertad y la independencia. La independencia constituye lo que es la parte macro, lo que es el Estado. Esa es la independencia. La libertad constituye al 100% al individuo. ¿Cuáles son las libertades que tenemos y gozamos cada uno de nosotros dentro del Estado? La libertad de pensamiento, la libertad de circulación, la libertad de perseguir algún pensamiento político, la libertad religiosa y otras libertades más que nos garantizan esto dentro de un Estado democrático. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta hora de clase. Me despido no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos vemos el día de mañana en las siguientes horas de clase. Señores y señores, que descansen. Igual. Buenas noches, Vicente.